Hola, bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonieta Sea y hoy vamos a tratar un tema que es el deterioro o el daño cognitivo. Se presenta en muchos pacientes de esclerosis múltiple, sin embargo se habla muy poco de este tema. Y para ello contamos con el doctor Ramiro Ruiz García. Él es neuropsiquiatra del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Aquí en la Ciudad de México, como les digo, nos va a platicar de todo lo que es la cognición. Dividimos la entrevista en dos partes. En la primera vamos a ver qué es el daño o el deterioro cognitivo, cómo se produce, qué podemos hacer para mejorarlo. Y en la segunda parte vamos a hablar de todos los cambios conductuales, la irritabilidad, la depresión, todas las praxias, todas estas cosas que también se alteran en los pacientes y que conocemos muy poco de ello. Así es que acompáñenme a ver estas pláticas y les recuerdo que se suscriban aquí al canal. Solo píquenle en donde dice suscribirse en la campanita y así van a saber cada que tengamos un nuevo material. Vamos a ver todo esto y aprender un poquito sobre todo el tema de cognición. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Ramiro. En verdad te agradezco muchísimo que nos regales todo este tiempo para que hablemos de algo que es muy complicado, algo que no acabamos de entender, pero que cada vez se le da mayor importancia, que es el deterioro cognitivo. Pero yo creo que para hablar de eso, lo primero que tenemos que saber es qué es la cognición. Y no sé, sería lo primero que te preguntaría. ¿La cognición es la mente, es el pensamiento, es lo que hacemos o qué es la cognición? Muchas gracias, Antonieta, por la invitación. Espero tratar de resolver todas las dudas que vayan surgiendo durante la plática. Sí, mira, la cognición podríamos entenderla como un sistema del cerebro que se encarga de procesar la información, toda la información que entra al cerebro que entra mediante la percepción, es decir, si estamos en algún lugar, en el cine, por ejemplo, o en algún concierto, pues está entrando información por vía visual o por vía auditiva, pero no nada más de la percepción, sino de nuestros recuerdos también. Nuestro sistema cognitivo también puede funcionar en base a nuestra experiencia previa. Entonces, todo este procesamiento de la información termina por ayudarnos a tomar una decisión y o en determinado momento hacer o tener una conducta en específico. Por ejemplo, algo así, un ejemplo muy sencillo, si hace mucho frío y voy a salir, pues seguramente mi sistema cognitivo va a recordar que el sentir frío pues no es placentero, y también mi sistema perceptual en ese momento pues va a ver por la ventana que hace un aironazo y que está nublado y que hace frío. Entonces seguramente todo nuestro sistema cognitivo se va a entonar hacia pues ir al guardarropa y agarrar un abrigo y salir pues protegido para evitar exponerse a la baja temperatura, ¿no? Pues es un ejemplo muy básico, pero más o menos podríamos entender a la cognición como un sistema que nos ayuda a tomar decisiones y a tener ciertas conductas también. Entonces la cognición la usas para todo y en todo momento. La cognición se usa para todo y en todo momento, y se usan varias partes o varios subsistemas de la cognición al mismo tiempo. O sea, la información está viajando de un lugar a otro y el cerebro está funcionando como en distintas partes al mismo tiempo. Es algo muy complejo que nos hace pues tener todas estas conductas tan complejas y pensamientos tan complejos que llegamos a tener, ¿no? A ver, como decimos, la tienes que usar para todo. Siempre antes de realizar cualquier acción, tiene que pasar primero por la cognición.
Pero ¿cuáles serían los pasos o cuáles son los procesos que intervienen en todo este sistema para que puedas realizar desde ponerte el suéter? Te tienes que acordar cómo se pone el suéter, dónde estaba guardado, cómo sacarlo, y todo eso sería la cognición. Ajá, sí, la cognición podríamos decir que tiene como varios componentes, por mencionar algunos. Está la atención, las funciones ejecutivas, las praxias, las gnosias, la memoria y el aprendizaje, el lenguaje y cognición social, son las que más se mencionan y más estudian. A ver si puedo aterrizar un poquito este ejemplo del suéter. Entonces, para poder ponerse un suéter, se requieren muchos procesos cognitivos. Desde una planificación como muy ejecutiva de me voy a poner un suéter porque hace frío, pero no nada más por eso, porque qué tal si hace frío pero voy a ir a una cena formal, entonces tengo que tener también la capacidad de escoger la ropa adecuada para esa cena formal. Es distinto a que si nada más voy a salir por unos esquites afuera y me puedo vestir con cualquier sudadera que encuentre en ese momento. Una vez a lo mejor que se elija la prenda, pues también uno tiene que tener la capacidad de poder hacer toda la serie de movimientos para poder ponerse esa prenda, entre otras cosas, ¿no? Entonces, toda la cognición siempre, o distintos procesos cognitivos siempre están como comunicándose a la par para poder ejercer la acción final, ¿no? Claro. Interactuando unos con otros, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de que no está funcionando bien? ¿Cuáles serían los síntomas? Bueno, a ver, no sé si se llamen síntomas porque el daño o el deterioro cognitivo no es una enfermedad en sí, es como el síntoma de una enfermedad. Ajá, el deterioro cognitivo es un síndrome y es un síndrome compuesto por signos y síntomas, pero el deterioro cognitivo puede ser por muchísimas causas, ¿Cómo nos damos cuenta? Muchas veces los que se dan cuenta son los familiares, no tanto las personas que sufren el deterioro cognitivo. No siempre. Hay veces que los pacientes sí se dan cuenta y cómo llegan a darse cuenta tanto los pacientes como los familiares, pues dependiendo del dominio cognitivo. Por ejemplo, en lenguaje, pues las personas ya no comprenden bien, como si se les olvidara el español, a pesar de que sí lo saben, como si ellos se comportan como si no supieran hablar el español. Eso sería como afasia, hablando específicamente del lenguaje. Con olvidos, las personas pueden estar repitiendo constantemente lo mismo durante el día, o tienen dificultad para recordar ciertos eventos que hicieron. Eso sería, por ejemplo, un deterioro en la memoria. O si alguien, por ejemplo, está preparando la comida y normalmente hace caldo de pollo y ya lo sabe hacer y lo domina ese platillo, y empieza a equivocarse de repente, empieza a cometer errores al estar cocinando, pues entonces algo está ocurriendo ahí en el sistema ejecutivo. Más o menos así se empiezan a manifestar los problemas cognitivos, por mencionar algunos ejemplos. Ahorita que decías que se olviden, o sea, que se te olviden las cosas, también entra el que te lo digan y no lo puedas retener, como que se te olvida lo que te acaban de decir. O sea, no tiene que ser el caldo de pollo que ya te sabías la receta, simplemente lo que acaba de pasar hoy en la mañana es como si no se te hubiera quedado grabado. ¿Eso también entra en los olvidos? Sí, también entran los olvidos, y incluso también podría entrar en el dominio de la atención, porque hay personas que tienen un problema cognitivo de atención, que no pueden poner atención,
Y entonces si no ponen atención, pues difícilmente van a poder retener también información. Sin embargo, en un problema de memoria también podría observarse este fenómeno. Sabes que ahorita, digo, sí, ya un poquito hablando como paciente, muchas veces en verdad tratas de poner atención y estás poniendo toda tu atención, está puesta en algo y simplemente ya, como que no lo puedes recordar, o no que no lo puedes recordar, no lo puedes acomodar bien en tu cerebro, las órdenes, no sé, si preguntas cómo llegar a algún lugar y te dan más de 3 indicaciones, cuando llegas a la esquina ya no sabes si era ir para la derecha o para la izquierda. Es como que no se acomodan bien las cosas en el cerebro. No sé si eso también sea parte de la cognición. Sí, definitivamente. Hay otro ítem que no se menciona mucho en deterioro cognitivo, por ejemplo, en pacientes con Alzheimer o estos tipos de deterioros cognitivos, pero sí es muy, muy frecuente en los pacientes con esclerosis múltiple, que es la dificultad en el procesamiento de la información, poniendo tiempo, digamos, que ellos pueden procesar bien la información, pero de manera más lenta. Entonces, cuando hacemos pruebas para medir velocidad en ciertas funciones cognitivas, generalmente se tardan más en hacerlas y eso puede llegar a ocasionar ciertas quejas como las que tú mencionas, de que no se me acomoda bien la información porque ni siquiera la llegaron a retener en un inicio o apenas están en otro paso cuando ya estamos requiriendo otro. Eso también puede llegar a ocurrir y es relativamente frecuente en esclerosis múltiple. Muy frecuente, de hecho. Ay, qué bueno que me dices. Qué bueno que nos los aclaras, porque sí, es complicado, como que todo va a una velocidad más rápida de la que tu cerebro va, ¿no? Entonces, Oye, ¿y se sabe, no sé, qué es lo que lo causa en la esclerosis múltiple? ¿Es el número de lesiones o qué? ¿Por qué se da? Sí, principalmente el factor más descrito es la pérdida de volumen cerebral. O sea, cerebros más chiquitos son los cerebros, las personas que van a tener mayor deterioro cognitivo. Y esto sí generalmente se asocia al número de lesiones, al nivel de carga lesional, porque es como esperado que alguien que tiene más lesiones en su cerebro, por distintos mecanismos neuronales, se pudiera llegar a ser más pequeño el cerebro, aunque esto no es una ley. O sea, no todos los pacientes que vayan a tener más carga lesional van a tener deterioro cognitivo, pero sí es más frecuente que los que tengan más carga lesional y más pérdida de volumen cerebral sí vayan a tener más deterioro cognitivo. Y aquí entran en juego distintas variables. De las más importantes es el nivel. Hay algo en cognición, en medicina de la cognición, que le llaman reserva cognitiva, y esto se refiere a el grado de estudios, el grado de esfuerzo mental que la persona hizo antes de comenzar su enfermedad. Es distinto una persona que no estudió y que no sabe leer y escribir. Probablemente, si la comparamos con una persona que tiene doctorado, probablemente si tienen el mismo número de lesiones esas dos personas, es más probable que la persona que no tiene estudios vaya a tener deterioro cognitivo. Ese es otro factor que se ha descrito mucho, y no nada más para esclerosis múltiple, esto se describe en general en cognición. Ok. Y aparte, ¿hay algún otro riesgo o algún otro factor de riesgo para que tengas deterioro cognitivo? No sé si la alimentación, el tabaquismo, todas estas cosas influyen. Sí, definitivamente. Nuevamente, la alimentación y el tabaquismo
sí influyen en el desarrollo de deterioro cognitivo, pero en general, para cualquier persona, no nada más para personas que tengan esclerosis múltiple, sino cualquier persona que se alimente mal, o sea, que consuma muchos carbohidratos, mucha grasa, comidas que propicien la obesidad, la hipertensión. Ya vemos que el tabaquismo también se asocia con hipertensión, entre todas estas cosas. Todo eso, o sea, los mismos factores de riesgo para desarrollar diabetes e hipertensión también pueden condicionarnos a que podamos desarrollar deterioro cognitivo en nuestra edad adulta mayor. Sí son factores de riesgo, pero para la población en general esos. Uh-huh. Entonces, ¿la edad también viene siendo un factor de riesgo? Definitivamente. Es de los factores de riesgo que les llamamos no modificables. O sea, hay cosas que podemos modificar como nuestra dieta, etcétera, pero hay cosas que no, como nuestra edad, ¿no? Entonces, teniendo arriba de 65 años, es mucho más probable. Aquí no importa el sexo, eso sí, hombre, mujer, da igual. Para esclerosis múltiple en específico, hay estudios en los que hay mayor asociación de padecer deterioro cognitivo siendo hombre. Hay otras en las que no recalcan esta diferencia entre sexos, pero sí hay algo de evidencia en que ser hombre y tener esclerosis múltiple pudiera asociarse a mayor grado de deterioro cognitivo. Uh-huh. Oye, entonces si saben esto es porque sí hay manera de medir el deterioro cognitivo. ¿Se hace como qué estudios se hacen o cómo sabes que lo tienes? Aparte de que, bueno, por los síntomas, pero uh-huh. ¿Cómo se puede medir? Claro, sí. Generalmente los síntomas nos hacen sospechar que pueda existir un deterioro cognitivo, pero sí se necesita observar y medir el desempeño cognitivo de cada paciente, y esto se hace con exploración cognitiva. ¿Cómo se hace esto? Generalmente tenemos, hay muchas pruebas que nos pueden ayudar a medir cada ítem cognitivo. Generalmente lo que hacemos es a todos los pacientes hacerles tamizajes, o sea, hay hay escalas que nos miden todas las funciones cognitivas de una manera muy breve. Si nosotros notamos que hay una falla en particular o hay algún síntoma en particular durante el desempeño de esas pruebas, ya exploramos a más profundidad todo ese fenómeno, y para eso nos apoyamos del servicio de neuropsicología, que ellos son expertos en aplicar todas estas pruebas y baterías neuropsicológicas, que son con las que podemos detallar todo el fenómeno cognitivo que está ocurriendo en cada persona. Ok. Me acordé ahorita de este estudio que hace poco tiempo realmente que empezaron a hacer lo que es la volumetría, donde ves tu cerebro así como en tercera dimensión y ahí se sabe el volumen de masa cerebral que tienes. ¿Ese estudio también serviría? Para hacer el diagnóstico de deterioro cognitivo, no. A lo mejor para lo que serviría sería para explorar la anatomía del cerebro en relación con alguna función cognitiva. Por ejemplo, si el paciente tiene muchos problemas de memoria, si tenemos a muchos pacientes con problemas de memoria y los comparamos con personas sanas, seguramente la volumetría de las partes del cerebro que se relacionan con la memoria van a estar más disminuidas de volumen, ¿no? O sea, nos sirve como para comprobar ciertas hipótesis y entender un poco más el funcionamiento del cerebro, pero el diagnóstico del deterioro cognitivo es clínico, se tiene que explorar con pruebas neuropsicológicas y todo esto. Uh-huh. Ahora, pues lo más importante, a lo mejor
ya nos explicaste que muchos pacientes lo tienen, todo lo que pasa. ¿Qué puedes hacer para prevenirlo, si es que hay algo que se puede hacer? Y si no, también, ¿qué puedes hacer para controlarlo? ¿No? Existen muchas cosas que te dicen que la dieta, todos estos suplementos alimenticios que dicen que ayudan a la memoria o que te van a servir para la cognición y para tener una mejor atención. ¿Todo esto funciona o qué cosas podemos hacer ya como paciente que sabes que ya estás notando que algo en tu cabeza, en tu cognición, en todo no está funcionando bien? ¿Qué puedes hacer para estar mejor? Sí, para prevenirlo, podríamos hacer algunas actividades que involucren esfuerzo mental. Sin embargo, depende mucho de la lesión y este tipo de cosas, porque hay, por ejemplo, hay lesiones estratégicas que les llamamos, y una sola lesioncita, por ejemplo, en una parte del cerebro que se llama tálamo, pudiera dar alteraciones cognitivas muy severas. Entonces ahí sí, pues es difícil, ¿no? La prevención de alguna manera, porque eso no lo podemos controlar, no podemos nosotros saber dónde va a surgir una nueva lesión o cosas por el estilo. Pero en general, para la prevención de todos los cuadros de deterioro cognitivo, es activar nuestro cuerpo y activar nuestra mente en general. O sea, no quedarnos de ociosos, viendo nada más la tele, sino todo lo que requiere activación, tanto física como mental, puede ser útil para prevenir un cuadro de deterioro cognitivo. O porque ahí entra lo de la reserva cognitiva. O sea, si yo constantemente estoy leyendo, estoy informándome de nuevas cosas, aprendiendo nuevas cosas, aprendo otro idioma, si me llega a dar algún infarto cerebral o alguna lesión en el cerebro, yo voy a tener más reserva cognitiva y mi pronóstico va a ser mejor desde el punto de vista cognitivo. Entonces, por ahí va este tema de la prevención. Y para evitar que progrese esto, una vez que nos ocurre, es prácticamente lo mismo. Es estar activándose y aprendiendo cosas nuevas. Muchas personas, la mayoría, van a decir que les cuesta mucho trabajo y que es muy complicado, pero precisamente de esto se trata esto, ¿no? Yo recuerdo mucho a una neuropsicóloga, maestra mía de ahí del Instituto de Neurología, la doctora Ana Ruth, que nos platicaba de la rehabilitación en el lenguaje. Y entonces ella, por ejemplo, les prohíbe a los familiares que le ayuden al paciente, porque hay veces que el paciente no puede expresar alguna palabra que ya trae en la mente por su problema en el lenguaje. Y muchos familiares les ayudan porque pues se les hace feo que no pueda él expresarse, pero eso no es terapéutico, eso puede perjudicar al paciente a la larga. O sea, la idea es que el paciente haga el mayor esfuerzo posible, obviamente con un proceso guiado de rehabilitación para que esto pueda mejorar y seguir aprendiendo cosas nuevas, ¿no? O sea, el tener deterioro cognitivo no quiere decir que una persona sea incapaz de aprender algo nuevo. Y esto es lo que más evidencia tiene para el tratamiento. No hay medicamentos con evidencia suficiente que sirvan para el deterioro cognitivo, con excepción de los tratamientos modificadores de la enfermedad de la esclerosis múltiple, porque es esperado que con esos fármacos se controle la enfermedad y no progrese tampoco el deterioro cognitivo. ¿Cómo dices? Mantenerte activo, aprendiendo, aunque no aprendas, tratando de aprender, siempre será lo mejor. Bueno, Ramiro, pues muchísimas gracias por explicarnos todo esto de la cognición, que como bien dices, qué tema tan interesante y tan complejo a la vez.
¿Te parece que hoy lo dejemos hasta aquí y la próxima semana hablamos de los síntomas conductuales, donde entra todo lo de apatía, irritabilidad, todas estas cosas que no sé si forman parte del deterioro cognitivo, ya no los dirás, y lo platicamos en el próximo video. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias. Les recordamos que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y que se suscriban aquí al canal. Y sobre todo, pues que bueno, la próxima semana se vuelvan a conectar para estar con nosotros. Gracias, hasta luego. Nos vemos.